Puedes grabar, porfa. Sí, ahí estoy grabando. Bueno, buenísimo, gracias. Buen recordatorio. Y ahí estamos grabando, entonces voy a compartir pantalla al tiro. Ya, ahí estoy compartiendo pantalla y supongo que se ve. Cualquier cosa me Sí, se avisa. ve, se ve. Dale, gracias. Em, este auxiliar preferí dividirlo entre parte teórica y parte práctica para aprovechar de asegurarme de que esté bien explicado y que todos estemos hablando el mismo idioma. Así que en este primer notebook, que lo pueden ver en un curso, se explican algunos conceptos que pueden servir mucho para trabajar con redes neuronales. Acá se muestra un pequeño esquema, pero que después muestro nuevamente, que es cómo funcionan o cómo funcionan algunas de estas. Por lo general trabajan con matrices. Ahí van a ver una imagen, pero la imagen la lee como matrices. Cada píxel se puede ver como un cierto número, que eso lo vamos a ver más adelante. Eh, y la información va pasando de cierta forma que se va transformando en información hasta, por ejemplo, si una red de clasificación terminar siendo un array donde cada uno de los lugares tiene que ver con alguna clase, como ejercicios que ya hemos hecho anteriormente, donde uno hacía una red de clasificación y la salida era un array, y se tenía un uno dependiendo de la clase que era. Por ejemplo, si hay 10 clases, la salida un array de 10 clases. Por ejemplo, así puede ser una red convolucional, pero también la salida podría ser otra imagen o la salida podría ser solamente un valor. Ahí depende. Lo importante es que estamos trabajando con matrices. Y ustedes pensarán cómo podemos trabajar con matrices si es que antes trabajábamos solamente con Fully Connected, donde una estructura que ustedes ya han visto, donde tenemos ciertas neuronas, siguiente capa más neuronas, siguiente capa otras neuronas, y eso ya lo entienden. Pero ahora pasamos a matrices. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, en esta parte teórica lo divido en algunos conceptos importantes. Eh, Primero, imagen. ¿Qué es una imagen? Como lo vimos acá adelante en este ejemplo, la red convolucional recibe una imagen, pero no la recibe como nosotros la vemos, sino que la ve como una matriz de números, que al final eso es una imagen. Los valores van entre 0 y 55 normalmente. ¿Y por qué entre 0 y 55? Es porque son 8 bytes. 8 bits, perdón. Y 8 bits que es un byte, pueden tener 256 valores distintos. Pero si lo contamos desde el cero, es del cero al 255. Entonces cada una de estas casillas, si es que una imagen blanco y negra, va a tener un valor entre cero y 255. Es importante saberlo porque, por ejemplo, cuando normalizamos las imágenes, es mucho más fácil que cuando normalizamos los datos estructurados, porque los datos estructurados tenemos que ver cuál es su distribución, qué columnas tengo. En cambio, en imágenes se divide por 255 y ya sabemos que ningún valor va a ser mayor a 1, porque el valor máximo es 255. Ahora, cuando trabajamos con imágenes RGB o imágenes a color, hay un pequeño cambio, que es que tenemos distintos canales. Bueno, pues no siempre la división es RGB, pueden haber otros tipos de divisiones que logran que una imagen sea a color. Acá está, por ejemplo, la imagen RGB, donde es como si tuviéramos tres imágenes blanco y negro, una que representa los tonos rojo, uno verde y uno azul por el red, green, blue. Em, y eso, solamente para cuando uno trabaja con esto, uno ve las imágenes como matrices de valores, no como imágenes en sí, como lo vería normalmente. Para hacer un ejercicio, de hecho, de qué sería una imagen, agarré una imagen cualquiera de internet. Un año pasado lo hice con un perro, así que ahora lo hice con un gato. Eh, Acá, por ejemplo, ocupé Pillow en la clase imagen. Entonces, lo que hago es agarrar el path de la imagen, la tengo en una carpeta, de hecho lo tengo acá en el Drive. Tengo la imagen que le puse gato, y después hago image.open, el path de la imagen, y lo convertí a RGB, y después lo puedo visualizar.
Simplemente si lo pongo, puedo visualizarlo. Ustedes podrían hacerlo con cualquier imagen, pasaría lo mismo. Y ustedes pueden pasarlo a formato array. Pueden hacer en NumPy, numpy.asArray o NumPy array, y podemos ver esta misma imagen, como la estamos viendo acá, pero cómo la entiende el computador, cómo la entiende una red, que sería con valores. De hecho, acá le saco la shape, que serían las dimensiones. La, entonces tenemos las dimensiones de largo y alto y tenemos los canales, que en este caso son tres. Si fuera una imagen blanco y negro, acá tendría solamente uno, o quizás ni siquiera estaría este canal y estarían solamente estas dos dimensiones. Em, y eso, solamente para los que no sabían cómo ver imágenes de una forma más matemática y cómo uno trabaja con ellas. El siguiente tema importante que quería ver es eh, cómo funcionan las convoluciones. Las convoluciones son, para hacer una convolución se necesita un kernel o un filtro, y este kernel va transformando un número y la vecindad de este número en otro valor nuevo. Por ejemplo, acá el kernel es, no estoy seguro de este GIF, no estoy seguro cuál sería la forma de este kernel. Sería algo así como gaussiano porque el mayor valor está al centro, pero tiene unos -1. Sería una forma media extraña. Pero lo importante es que hace una transformación. Más abajo voy a mostrar algunas transformaciones que son mucho más intuitivas, pero como se puede ver, para cada cuadrante hace las multiplicaciones y después suma todas las multiplicaciones. Entonces se multiplica, y después se ve cómo se va rellenando la imagen y nos queda a partir de una matriz, otra matriz totalmente distinta, pero que guarda relación dependiendo del filtro. Por ejemplo, si el filtro fuera solamente un 1 en el centro, quedaría exactamente la misma matriz de salida, que ese sería como el kernel de identidad, pero normalmente se ocupan otro tipo de kernels, y eso sería una convolución 2D. La convolución en una dimensión es un poco más distinta y de entender, es algo mucho más matemático, pero acá lo que se ocupa es la 2D, que es la que muestra este if. Acá, de hecho, saco una convolución, no es la que ocuparía en una red neuronal, pero es una función de convolución para explicar cómo funciona. Entonces voy a mostrar tres ejemplos de convolución en base a la imagen del gato que habíamos visto anteriormente para que quede muy claro cómo funcionan las convoluciones, o más claro por lo menos. Si uno tiene un kernel de identidad, por ejemplo, este también es de 3x3, pero es una mera coincidencia. Podría ser de 5x5, podría ser de 7x7. Ahí uno tiene que ver. Lo más típico es que sea valor impar para que el valor central tenga un equivalente en la imagen, en ambas imágenes. Entonces, si hacemos una convolución de la imagen original con el kernel de identidad, la imagen resultante es la misma, por esto que habíamos dicho, de que si el valor central es 1 y todo el resto es 0, solamente se iría multiplicando el mismo valor y no importaría la vecindad. Pero hay otro ejercicio donde sí importa la vecindad, que es de hecho los que va a tener una red neuronal. Por ejemplo, este kernel es una especie de, de derivada en el eje X, porque toma ciertos valores y le resta los otros valores en el eje X. Entonces, como la derivada también se puede ver como una resta, sobre todo si es que tenemos un paso que es uniforme, que en este caso sí lo tenemos porque es discreto. Entonces va a ir haciendo esta resta en cada uno de los momentos, y cuando donde haya más diferencias en el eje X se va a notar, donde haya menos diferencia en el eje X no se va a notar. De hecho, si no hay diferencia en el eje X es cero, si hay mucha diferencia va a ser otra cosa que no va a ser cero. Que lo podemos ver acá. Si hacemos una convolución por toda la imagen del gato, nos quedamos con las líneas mayormente verticales, por eso mismo, por el filtro que se está haciendo, y las líneas que eran horizontales ya no quedan para el filtro. Esta es la misma imagen del gato, que está acá, por ejemplo. Y podemos hacer lo mismo en el eje Y, por ejemplo. Pero a ver, bueno, ya se mostraba. Y ahí en el eje Y, por ejemplo, podemos ver las líneas de la mesa.
porque la línea de la mesa de la imagen original son totalmente rectas y se hacen un antes y un después, porque cuando el filtro esté entre medio de estos dos lados va a haber una recta importante, no va a ser cero porque no son todos iguales. Eh, bueno, y eso para mostrar cómo funciona el kernel y por qué es importante saber cómo funciona el kernel y la convolución, porque en estas nuevas redes los pesos están acá mismo. Los pesos están en el kernel que hace la convolución. Entonces los pesos nos pueden llevar a hacer una convolución que sea un diferencial en el eje X, un diferencial en el eje Y o alguna convolución que busque cualquier otra forma. Eh, y en otras palabras, va a estar sacando información de la matriz, de una matriz, ahora va a estar sacando información y pasándolo a la siguiente capa. Entonces estos pesos van a ir variando y va a depender de cómo son los pesos, el tipo de información que saca. Ya vimos que si hay un tipo de peso, puede ser toda la información, si hay otro tipo de peso, puede sacar otra información totalmente distinta que podría ser una derivada. También puede ser algo gaussiano y revisar la forma gaussiana. Si esto, no sé, pues tuviera tuviera alguna forma particular, también podríamos buscar una forma particular que estuviese en la imagen. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que es una convolución. Tengo entendido que lo han visto en clases, pero quería mostrarlo también en código. ¿Y qué sería una red convolucional? Una red convolucional es una red que ocupa convoluciones y ocupa otro tipo de algoritmos para pasar de una imagen que está en una matriz, que normalmente lo podemos pensar que es una imagen, pero podría ser otra información que está también en matrices, y pasar esa información a que sea otro tipo de salida, que también podría ser otra matriz. Hay redes como la red GAN, que a partir de la matriz, que es una imagen, obtienen otra que también es una imagen. O también puede obtener clases, como las redes para clasificar, que son muy típicas en las redes convolucionales. O podría tener otro tipo de salida. Lo más típico es la clasificación, que es lo que estamos viendo acá, que se hacen convoluciones, se hacen subsampling, se hacen otras más convoluciones, subsampling, y también hay algunas fully connected. Normalmente hay redes neuronales que parten siendo convolucionales, pero también tienen una etapa de fully connected que serían estas capas convolucionales que ustedes ya conocen. Em, las capas de subsampling que salen acá son capas normalmente que se ocupan para reducir la resolución de estas imágenes. Y eso se puede hacer con distintos algoritmos. Por ejemplo, puse acá el max pooling y el average pooling. El max pooling nos obtiene el máximo. Por ejemplo, si tenemos un pool size de 2x2, vamos a ir cada 2x2 quedándonos con el máximo valor. Y el average pooling nos va a hacer un promedio en el caso de que sea de 2x2, un promedio por cada cuadrante de 2x2. Em, Esto para ir reduciendo la resolución, como dije anteriormente, porque lo que queremos es que la información pase lo más limpia posible, y se analice lo mejor posible hasta llegar a una dimensionalidad que es la que queremos como objetivo. Por ejemplo, en este caso, queremos que toda la información se reduzca a un array que tenga las clases. Entonces necesitamos hacer el max pooling o average pooling, que es muy similar como cuando ustedes tienen una imagen y la achican de alguna forma, sería lo mismo. Es la misma información, pero reduciendo o sea, se reduce la matriz que muestra la información. Em, de acá tengo un código solo de ejemplo de cómo se hace, cómo se podría hacer una red convolucional muy parecida a la del dibujo en Keras, y también la muestro, pero igual en la parte práctica hacemos una y la ocupamos. Pero esta es muy parecida a la que estamos mostrando. De hecho, tenemos el input es la, la forma que tiene una imagen, las dimensiones que tiene una imagen, y, y tenemos el kernel size, que es el kernel que estamos ocupando para hacer la convolución. Em, y tenemos la cantidad de kernels que se ocupan, tenemos la función de activación, como ya teníamos antes, ocupamos max pooling,
como mostraba anteriormente que se podía ocupar max pooling, average pooling, y hay otros, pero los más típicos son esos. Y también ocupamos una función flatten, que es la que, por la que pasamos de tener matrices a poder tener fully connected, porque como su nombre lo dice, nos aplana las matrices y nos queda al final fully connected y empezamos a hacer las redes tal como las conocemos, que son, que acá salen dense, pero son capas convolucionales. Y hay una capa de dropout que no sé si se ha explicado en clases, que el dropout fue diseñado para ocuparse en fully connected o en MLP, como le quieran decir, y son ocupadas para apagar ciertas neuronas, dependiendo de la época que se esté haciendo. O sea, perdón, dependiendo del batch. Y esto es para que las neuronas no se ajusten mucho, no se sobreajusten. eh, y eso, es una medida para que la red entrene mejor. Entonces va apagando ciertas neuronas, se entrena, después apaga otras, se entrena, pero cuando se ocupan todas. Es solamente para que un entrenamiento no dependa solamente de una neurona. Em, bueno, habiendo terminado con la parte teórica, voy a pasar a la parte práctica, que es un ejemplo muy común. Eh, Primero que nada, o mejor dicho, primero que todo, voy a encender la red. Creo que ya la tenía. No estaba funcionando. O sea, el notebook. Voy a empezar a ocupar el notebook entonces, para hacer el ejercicio. Em, bueno, mientras carga esto, mientras se conecta a mi drive, el ejercicio que vamos a hacer es con MNIST. MNIST es un dataset muy, muy típico para partir haciendo ejemplos de clasificación con imágenes, redes convolucionales. Son datasets con imágenes muy, muy chicas y es a veces se ocupa para probar redes, pero normalmente se ocupa para aprender cómo funciona esto. Eh, el dataset original es con números, también hay algunos con imágenes de otras cosas, pero como las imágenes normalmente tienen tan poca resolución, con números es la típica. Entonces acá, en Keras Dataset vamos a agarrar a MNIST y lo vamos a cargar. Lo vamos a cargar acá en el notebook. eh, y vamos a separar los datos que eran de entrenamiento, porque se separan en entrenamiento y test. Los de entrenamiento los vamos a separar o los datos que daban para entrenar, los vamos a separar en entrenamiento y validación, con un 2% de validación, o sea, un 20% de validación, perdón. Solamente para visualizar, vamos a ver tres datos random. Acá lo que estoy haciendo es del train, del dataset para entrenar. Agarro el largo y agarro un número random. eh, y elijo cualquier número y visualizo una imagen. Pero ustedes se preguntarán cómo funciona esto. Creo que lo mejor es mostrar qué es el X-Train en este caso. Los datos de entrenamiento se ven así, pero es mucho mejor si muestro shape quizás. Si muestro shape, me va a decir que hay 48.000 datos para entrenar actualmente y las imágenes son de 28 por 28. Son imágenes blanco y negro y solamente 28 por 28. Entonces, ¿qué pasaría si yo trato de visualizar una? Por ejemplo, la primera, no sé qué número será la primera, me va a mostrar los números así. Y si los veo así, probablemente no entienda qué número es porque no me lo ordena bien. eh, pero probablemente es como un uno, porque se ven puros 255 en una parte de la imagen, pero en la otra parte de la imagen son puros ceros. Pero como nosotros no queremos visualizarlo así, queremos visualizarlo de otra forma, lo que podemos hacer es ocupar Plotly, eh, y visualizar algunos. De hecho, ese mismo que acabamos de mostrar de esa forma como tan rudimentaria, podemos
podemos visualizarlo así. Eh, hay que ver esto. A ver, si no me equivoco, así debería estar. Y podemos ver, era un 1, efectivamente. Bueno, y lo otro es que esos son los datos de entrada, pero los datos de salida eh, son estos de acá, que va a tener la misma cantidad de datos, pero, pero solamente con un valor para cada dato. De hecho, si vemos el primero, nos debería decir 1. Entonces está bien. Y acá, cada vez que corra esto, me va a mostrar números distintos porque lo está haciendo al azar. Ahí hay un 2 por ejemplo, un 0, un 1, y ahí sale el label. Entonces todo bien. Em, y estos datos se ocupan para aprender a entrenar porque uno puede verlos mucho mejor como matrices, porque son imágenes igual chicas y uno entiende que como dijimos, hay puros ceros acá y en los números, como el color blanco, hay 255 o 200 algo, dependiendo de la degradez del valor. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar este dataset y preprocesarlo y después hacer un modelo que aprenda a detectar qué número es el que se le está entregando. Lo primero que hacemos es, como habíamos dicho antes, normalizarlos. Y acá para normalizar no necesitamos necesariamente ocupar alguna función que normalice, sino que podemos hacer siempre dividiendo por 255. Porque como vimos antes, cada píxel, su valor va entre 0 y 255. Entonces lo vamos a normalizar. em, y vamos a expandir las dimensiones del dataset, esto solamente por la red, porque de hecho, si ahora visualizamos, no sé, los de entrenamiento, que ya son los que estamos viendo, shape, esto solamente hizo que apareciera un 1 a la derecha, que de hecho, no me acuerdo si lo tenía o no lo tenía. Entonces es exactamente lo mismo, pero es una convención que se hace para que entre la red y funcione todo bien. Em, y lo que hacemos con el dataset con los datos de salida, a ver, si lo visualizamos actualmente sin hacerle el cambio, en lo que ya teníamos un arreglo de muchos valores, que no sé, pues el primero es un 1, el segundo un 3, un 4, dependiendo de lo que es. Pero si le pasamos la cantidad de clase y ocupamos el toCategorical, nos queda así, que es lo que habíamos hecho en otro auxiliar pasado, que eh, la salida del modelo no, para cuando hay un problema de clasificación multiclase, la salida por lo general es un arreglo donde hay un 1 donde era la clase. Y acá hay un 1 en el segundo puesto porque también podía ser 0. Y acá no se ve, pero debería haber un 1 en la cuarta posición porque es 0, 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente, que así es como se trabaja con problemas multiclase, de clasificación multiclase. Eh, Entonces creamos un modelo, como lo habíamos dicho antes, con el input shape, que es, bueno, que entra a cada red, entra una imagen de 28 por 28. También, como ya habíamos puesto en el ejemplo, hacemos una red convolucional, hacemos un max pooling, hacemos otra red convolucional, otro max pooling, un flatten, ocupamos el dropout que ya hemos visto, y en la función de activación ocupamos softmax, que lo que hace es que el valor que tengamos mayor va a quedar igual a 1 y todos los otros valores van a quedar igual a 0, que va a hacer que se parezca mucho más a lo que nosotros queremos. Y podemos visualizarlo también, podemos ver la cantidad de parámetros. Como sabrán, hay parámetros en las capas convolucionales, pero no hay parámetros en otras capas. Por ejemplo, Max Pooling no necesita parámetros. Flatten tampoco necesita parámetros porque lo que hace es aplanar los datos, y el Dropout tampoco necesita parámetros porque lo que hace es apagar apagar y prender ciertas neuronas para que no haya una neurona de la que dependa toda la red, sino que todas puedan trabajar en conjunto. Eso.
Entonces ya podemos pasar al entrenamiento. Voy a cerrar esto del modelo. El modelo le llamamos model. Entonces el objeto podemos seguir llamándolo model cuando entrenemos ahora. Ah, Eh, te voy a hacer una pregunta. sí, obvio. Que como esa parte donde tú así, donde estás haciendo como la red convolucional, como dice con 2D, esa línea, la cantidad de veces que se hace también es como arbitraria, como igual que con las capas densas, Em, o de alguna forma saber como cuántas veces se repite. Sí, es bastante arbitrario. De hecho, si te ponís a buscar las redes conocidas, por ejemplo, porque acá estamos haciendo una nosotros, pero si te ponís a buscar redes conocidas, tienen unas formas muy complejas, muy largas, llenas de capas, como que llenas de bloques. Si te ponís a buscar, por ejemplo, la YOLO, YOLO o YOLAC, todas esas, ¿Ya? o UNET, todas esas son redes muy, muy grandes que al final ha sido no sé si arbitrario, pero ha sido por prueba y error, básicamente. No, no es como una función matemática que te diga o que sea tan Vale. conocida que te diga dado ciertos datos, esta tiene que ser la red. Ya, te cacho. Gracias. De nada. Bueno, igual si alguna vez tienen un problema, por lo general lo que uno se puede apoyar es en papers también. Hay papers que dicen como este problema, no sé, de detectar si este lunar es cancerígeno, con esta red me funcionó bien. Y al final como eso es lo que uno ocupa. Pero como dije antes, no, no es como fórmula matemática. Em, ya, entonces esta es la arquitectura que vamos a ocupar ahora para este ejemplo. Podría ser un poco distinta, pero esta por lo general funciona bien. Entonces vamos a hacer un entrenamiento muy parecido a los que ya hemos hecho. Ocupamos Categorical Cross Entropy, porque el problema es un problema de clasificación. Optimizador ocupamos Adam porque Adam, bueno, siempre funciona bastante bien, es como convencional. Métrica ocupamos Accuracy porque es un problema de clasificación. Em, Vamos a tener un callback que es de un model checkpoint, que lo que va a hacer es que en mi path del drive guarda una carpeta que se llama models y me va a guardar el mejor modelo y, y solamente el mejor, como sale acá. Y eso lo va a hacer cuando minimicemos el val loss. El modelo que minimice el val loss es el que va a guardar y me lo va a guardar acá en el drive, que de hecho ya hice un experimento y me guardó esta carpeta, pero yo perfectamente la puedo eliminar y se va a crear de nuevo. Y también hay un early stopping, que es que si es que en 30 épocas no se alcanza un mejor val loss, se detiene. Aunque de hecho lo voy a correr muy poca época, así que esto no va a servir. Bueno, le puedo poner 3 para que si tenga una oportunidad de servir. Em, entonces voy a correr esto y voy a correr esto solamente 5 épocas. Eh, Podría ser más, pero es que realmente es un problema simple. Es un problema simple para aprender cómo ocupar esta red. No, como ya vieron, se cacha igual cuáles son los números y una red lo aprende fácil. Bueno, acá está el entrenamiento. En validación se obtienen buenos resultados. De hecho, no se alcanzó a ajustar por el tiempo que lo pusimos. Y de hecho, en validación tiene mejores resultados en- que en entrenamiento. Probablemente si hubiéramos seguido se hubiera sobreajustado, pero con lo que ya hicimos está bien. Porque lo importante es ahora agarrar la red y probar que funciona bien. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar el modelo. Bueno, como ya corrió, debería estar la carpeta. Veamos si se creó la carpeta. Se creó una carpeta models que debería tener solamente un archivo, que valga la redundancia, es el modelo. El mejor modelo que el que obtuvo eh, mejor desempeño en validación, que debe ser el último, de hecho. Sí, el último. Em, entonces lo cargo y le llamo Best Model, y puedo probar esto de una forma simple. Por ejemplo, la clase sequential tiene el método evaluate, donde uno le da la entrada y la salida y me puede entregar, em, me entrega un score.
que tiene el loss y el accuracy. Entonces en el loss podemos ver que en los datos de test se tiene este valor y en accuracy se tiene un 98. Claro, porque de nuevo este problema igual es simple matemáticamente porque las formas de los números son suficientemente distintos. Otra forma de hacerlo es con la matriz de confusión, ya que estamos haciendo un problema de clasificación. Y la matriz de confusión también en este caso es muy buena, porque no hay ningún número que se confunda mucho con otro. No sé si es que pillo alguno, el 8 con el 0, al parecer se confunden, pero muy, muy poco. Em, yo hubiera esperado que el 7 con el 1, pero al parecer no. O quizás lo estoy leyendo mal, pero parece que no se confunden. Em, Y eso, sobre todo si es que uno hiciera data augmentation, que bueno, no sé si lo han visto con el profesor, podría haber un poco más de error irónicamente, porque algunos números, quizás el 6 y el 9 podrían confundirse. Ah, no, porque la vuelta es para otro lado igual. Em, bueno, lo importante es que se obtienen buenos valores en test. Em, Todo salió mucho más rápido de lo que pensé, así que no sé si hay alguna duda o de esto de la tarea, porque no pensé que me iba a salir tan rápida la explicación. Como eran dos partes, pensé que iba a ser más lento. Disculpa, Sí, que yo tengo una duda en la tarea, pero que también la podía explicar ahí, que es como cuando ponís lo de la currency, cuando un poco más arriba, cuando defines como ya vamos a ver la métrica currency, que yo intenté poner otra, pero no me funciona. Como para la tarea, ¿sabes cómo puedo hacer eso? ¿y qué métrica ocupaste? No sé, pues quería poner recall. Y puse en vez de currency recall y como que no me corre. Ah, O hay que descargarse alguna otra librería o... realmente yo hace tiempo no ocupo Keras, así que, a ver, quizás te puedo contestar después en el foro, si es que si es que no lo encuentro ahora. No, A ver. eh, Nuestra documentación de compile. porque lo intenté hacer con lo de la currency y no pude. Accuracy, binary accuracy. Acá salen algunos ejemplos de lo que podéis poner y lo que no. O sea, bueno, de lo que podéis poner. Claro, Sí, pues, y no aparecen cosas más complejas como lo que tú decías. O sea, la accuracy, mean square error. em, a ver, probablemente sean todas las que estén acá. como para probar con otra métrica que no sea... No, sí, sí, acá. entiendo, pues tiene harto sentido querer ocupar otra, pero por lo Claro, menos las que salían por defecto no, binary, true positives, acá las describen, pero no veo que estén otras métricas. Em, Quizás uno le puede pasar, uno puede crear una función y pasársela, una función que calcule em, la... Eh, yo creo que esa podría ser una opción, pasarle una función, porque acá, por ejemplo, se los pasan, no lo dejan escrito. En este Claro, ejemplo, pero busqué acá y no me salieron los ejemplos de todas las métricas que se podían. A ver, acá, tú querías recall, hacer ¿cierto? recall, claro. Sí, recall quería poner. Creo que si le pasara ahí tensorflow.keras.metrics.recall, creo Ah, ahí que me... podría funcionar. O por lo menos con lo que acabo de ver, tendría sentido. Igual ya.
quizás me podéis mandar el link de algún notebook y probar, o yo puedo probar, no sé. Si Ya, lo ponen en ahí te el lo mando, foro, si lo ponen en porque el foro, probé con, ahí te lo mando, probaste. porque probé con eso también y de ahí me tira el recall, en todos los recall me tira uno nomás. O sea, todo, como en todas las épocas, me tira uno. Probaste con esto. Sí, probé con eso. ¿Y también Ah, me salió? ya entiendo. Ya entonces podría buscar yo después a ver cómo. Ya, ahí te mando un mail. Ya, bacán. Voy a Súper. entonces quedar esperando el mail. ¿Alguna duda de tarea control auxiliar? Yo del auxiliar, eh, que la parte de la época, cuando la estaba como calculando cada una, que no cacho, no entiendo bien como qué significa cada época, como que los datos se pasan una vez, así. Sí, una época es que se pasaron todos los datos. El batch es cada cuántos datos le pasaste a la red. Entonces, si los datos los dividiste en tres batch, le pasaste los datos a tu red, hizo un forward, obtuvo un valor, le diste los valores que realmente deberían haber sido, calculó el error, e hizo backpropagation, se actualizaron los pesos y le pasaste el segundo batch y forward, calculó un valor, le diste los valores reales, error de nuevo, backpropagation, los pesos se actualizaron y el tercer batch haces exactamente lo mismo y ahí se completó la época en tres batch. Si fuera solamente un Ah, batch, vale, vale. solamente una vez; si fueran 100 batch, 100 veces. Ya, Em, buenísimo. Y Eso existe. entonces, sorry. Entonces entonces la accuracy que te tira ahí al final también es como el accuracy de esa última pasada, ¿cierto? Como con la actualización de peso y todo. Buena pregunta, no me acuerdo cómo lo hacen Keras, pero me Como imagino, ese, porque te aparecen abajo ahí el loss, el accuracy, el loss, sí, yo me que se van imagino, cambiando. eh, yo me imagino que debería ser el último, pero no. Ya. Bueno, es que validación lo calcula, validación se calcula aparte, pero Ujú. probablemente tengas razón. Tendría que revisar porque hace tiempo no lo veo en Keras. Vale. Bueno, esto de los batch sirve porque uno no tiene tanta RAM. Entonces, como todos estos son matrices o todos estos son datos, el computador no tiene suficiente RAM para hacer el backpropagation con todos los datos y hacer el forward con todos los datos. Entonces, por eso uno divide en batch. Y por eso el batch, entre mayor sea, mejor para la red. Ah, claro, claro. Sí, tiene sentido. Vale. Ujú. Eso. Em, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al parecer no. Pueden escribir por el foro cualquier cosa. Foro o correo. Correo a veces me estoy demorando y ya intenté ponerme al día porque de repente me llegan unos correos y no alcanzo en ese mismo día, intento el día siguiente. Foro, lo bueno del foro es que también los ayudantes pueden responder y podría ser un poco más rápido también. Em, bueno, eso, voy a dejar de grabar.